A mí me toca llevar adelante la dirección de la delegación Salta o de la filial Salta de ACEP, que es el centro de estudios que tiene una sociedad estratégica con la Fundación Konrad Adenauer, una fundación alemana que trabaja en todo el mundo en lo que es el estudio de políticas públicas y el fortalecimiento de valores democráticos, de diálogo político. En ese marco, esta primera actividad del año que hicimos en Salta tenía que ver con instalar una mesa de diálogo y trabajo sobre cómo encarar un proceso de reconstrucción del sistema federal en la Argentina. Y la verdad que estamos muy contentos porque, como vos decías, hace un poco más de la semana logramos sentar en una misma mesa a actores de la vida productiva, económica, social y política de la provincia, desde cámaras empresariales, sindicatos, referentes del sector público, el exgobernador Juan Manuel Urtubey y obviamente autoridades de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania que vinieron y de las delegaciones de ACEP a nivel nacional. Particularmente creo que uno de los temas que obligatoriamente tienen que estar en un futuro gran acuerdo nacional que geste un gobierno de unidad nacional es la construcción de un nuevo sistema federal, pero no vinculado desde qué facultades te reconozco a vos como Estado Nacional o la provincia, sino cómo se distribuye de manera mucho más justa y equitativa los recursos y las posibilidades de desarrollo en la Argentina. Así como va a ser muy importante de ahora en más en la Argentina la discusión de un nuevo sistema o de una nueva política cambiaria, monetaria, de la relación del campo con la industria o de lo que va a tener que ver con la política de precios y salarios, claramente si no nos planteamos la distribución mucho más equitativa para hacer competitiva nuestras regiones, seguiremos teniendo un sistema federal totalmente perimido, ¿no? ¿Eso va más allá de lo que sería la famosa coparticipación? Calculo que sí, porque la coparticipación es una pata nada más. Sí, tiene que ser una idea y una construcción superadora, porque es un tema muy técnico, no puede llevar mucho tiempo, pero la ley de coparticipación, al ser una ley convenio y la necesidad de ser refrendada por todas las legislaturas, es una ley hecha para casi no modificarse. Desde el punto de vista práctico es muy difícil que haya legisladores nacionales que voten para distribuir de otra manera recursos que le corresponden a su provincia cuando esa provincia tiene que ceder a otras. Y esto es lo mismo que las legislaturas provinciales. Entonces hay que buscar una idea superadora. Nosotros lo que estamos trabajando es para proponer esa idea superadora que tenga que ver que si la Argentina encara etapas de crecimiento, esos mayores recursos que se van a generar sin tocar esta distribución primaria de la ley de coparticipación sean distribuidos de otra manera y con otros índices que tengan que ver con la distancia al puerto, el NBI, la necesidad de infraestructura, de energía. Algo se había intentado con Urtubey, con el tema de la famosa ley de convergencia, que después empezaron a sumarse porque todos tenían NBI, pobreza, desnutrición. ¿Es algo parecido a eso? Es algo parecido, pero que busca ayornarse también a estos momentos. En su momento, cuando el exgobernador Urtubey lo planteó, por primera vez fue en la etapa donde la Argentina, como se decía, crecía a tasas chinas. Y él lo discutió con quien era presidente en ese momento, Néstor Kirchner. Incluso yo recuerdo que se habían llegado a hacer reuniones en Casa de Salta con los ministros de Economía para estudiarla esta propuesta. Bueno, después pasó lo que pasó, las épocas de recesión en la Argentina, ya en vez de crecer se empezaba a sostener el equilibrio, después se hablaba de equilibrio fiscal, después de falta de crecimiento, y obviamente esto no se pudo llevar adelante, pero creo que es una tarea que hay que encararla necesariamente, porque si no, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? Si seguimos distribuyendo los recursos como se están distribuyendo, las brechas de desarrollo cada vez se hacen más grandes. Entonces... Ahora, Pablo, pero en estos momentos uno cómo puede hablar de distribuir, tenemos deuda, dólares y deudas en pesos, deudas con el Fondo Monetario, deudas con sectores privados, deudas del mismo sistema público. Lo que pasa es que todo depende, digamos, qué criterio tomes como vos para pagar esas deudas. Que es una de las grandes discusiones creo que se tiene que dar en esta campaña electoral nacional para ver qué plan tiene cada uno. Si vos crees que solamente el afrontar las deudas lo haces a través con ahorro público o a través de un ajuste con menor gasto, seguramente este objetivo va a ser imposible. Ahora, si vos planteás como objetivo el pagar las deudas a través de una extensión de la actividad económica argentina, a través de crecimiento, yo no digo sin dejar de
achicar también gasto, pero no puede ser la única receta, porque claramente uno puede tener la mejor de las intenciones, pero la situación social de la Argentina hoy no soporta ningún ajuste cruel. Entonces, esta es una realidad, no hay más dónde ajustar en el bolsillo de los argentinos. Si no te planteas claramente una estrategia de crecimiento a través de que el Estado pase a ser socio activo de áreas importantísimas del Estado, no solamente como es la industria, como es el campo, sino el área del conocimiento, el área del desarrollo tecnológico. Creo que la Argentina tiene que empezar a desarrollar o a buscar otros caminos. Si ese camino se encara, yo creo que se puede claramente hablar que parte de ese crecimiento implica distribuir recursos de otra manera, que no es plata, son inversiones, ¿no? Si hablamos de inversiones en energía, porque para que, por ejemplo, tomo Salta, para que la historia de Salta cambie, claramente hace falta mayor nivel de inversión en energía, en caminos, en infraestructura social y en infraestructura productiva, entre ellos tratamientos impositivos diferenciales. Bueno, eso es lo que hay que discutir, y eso es discutir un nuevo sistema federal, también nuevas reglas de juego. Hay un tema que es muy interesante, porque cuando expuso la gente de la Fundación Konrad Adenauer, ellos hablaban de un modelo de federalismo, pero decían incluso en un momento determinado, hablaban de política concreta, y dice, ninguno de los partidos tenemos la mayoría, eso nos obliga a consensuar, a negociar, a integrarnos. Claro está, y era una de las preguntas que a mí me había quedado en ese momento, lamento no haberla planteado, que ellos lo hacen desde la visión de un gobierno parlamentario. ¿Se puede hacer eso en gobiernos presidencialistas o tenemos los síntomas que tenemos de congresos que se pasan un año sin funcionar? Néstor, es uno de los grandes temas a discutir. Nosotros en la Argentina seguimos pensando con mentalidad presidencialista en un sistema político que cada vez se parece más a un sistema parlamentario. ¿Y por qué? Porque nuestra visión presidencialista siempre estaba planteada a través de grandes mayorías que tenían representaciones parlamentarias multitudinarias. Claro. Hoy no es así. Ya hace 2 gobiernos, tanto el de Macri como el actual de Alberto Fernández, que son presidentes que le tocan gobernar con minorías parlamentarias, o sea, siendo minorías parlamentarias. Pero sus mentalidades fueron, y ahí el error, de sistemas presidencialistas fuertes. Entonces, dice, no, yo gané la elección, con lo cual tengo el derecho de imponer mi visión. Y no tenés un parlamento que vaya de la mano. Entonces, yo creo que eso nos obliga, particularmente yo agarraría la puerta semiabierta que dejó la reforma constitucional del Acuerdo de Olivos, y que Alfonsín planteó en su momento, y el radicalismo era quien más impulsaba, mayor incidencia parlamentaria. Yo creo que habría que hacer alguna autolimitación legislativa para que claramente el jefe de gabinete sea nombrado por el Congreso, porque es la única manera de llegar a acuerdos parlamentarios. El próximo presidente va a tener minoría también. Ya lo estamos sabiendo. No prepararnos para eso sería un gran error. Entonces, si el presidente o presidenta que viene al otro día, no te digo de ganar la elección, de asumir, entre la primera vuelta y el balotaje, tiene que formarse una coalición de gobierno, porque si no, no hay chances. Ese presidente que no esté preparado para un gobierno de coalición fracasa en 2 meses, Gustavo y Néstor, no hay vuelta. Entonces, es un error, sabiendo lo que va a pasar en la Argentina, porque hasta esa ventaja tenemos. Independientemente que el presidente sea quien fuese, sabemos que no va a tener mayoría parlamentaria. Bueno, desde esa característica cultural, podríamos decir, o mental, digamos, es un molde cultural, ¿no? Es sobre nuestra... que esa idea la tienen los presidentes y no muchos sectores de la sociedad. Si hablamos de federalismo, también intervienen las provincias. Sí. ¿Y no te parece que una característica de la mayoría de las provincias argentinas está basada todavía en una idea de caudillo, con un liderazgo todavía más marcado respecto a lo que son los presidentes? Mira, una de las cosas que también a mí me tocó participar del comienzo de una experiencia interesante, que fue cuando nosotros armamos el interbloque Argentina Federal el año 2017, que fue de 2017 al 2019. Éramos 42 legisladores de distintas provincias, pero también
no todos pertenecíamos a la misma fuerza política. Y fue un acuerdo de provincias para tratar de plantear una agenda. Yo creo que ese camino habría que retomarlo y profundizarlo. Yo creo que el alineamiento también debe contemplar estrategias parlamentarias transversales a los sectores y que tengan que ver con una agenda federal, sin renunciar a las identidades políticas partidarias, pero sí hacer alianzas estratégicas a nivel presupuestario, por ejemplo, transversales, ¿no? Y que tengan que ver intereses regionales. Yo te lo digo también porque si tomás Salta, salvo el gobierno de Ulloa con el Partido Renovador, todos los gobernadores del 83 ahora tuvieron amplias mayorías en el Senado y en la Cámara Baja. En la provincia obviamente, de Salta. Obviamente. Y también habría que cambiar esa cultura, ¿no? Sí, lo que pasa que yo no sé si eso se... A ver, en el caso de Salta hay que seguirlo con atención, cómo va a evolucionar eso, ¿no? Porque yo lo que veo ahora es un mapa de diversidad, y esto no sé si se va a sostener tan así, pero bueno, veremos. Pero para no irme de tu pregunta, sí, creo que sí. Creo que hay que rediscutir también el tema del sistema federal intramuros, digamos, ¿no? Claro. Dentro de cada una de las provincias. Lo que pasa es que es muy difícil que cada provincia rediscuta un sistema federal de asignación de recursos si hay un paraguas, que es la actual ley de coparticipación, que lo traba, ¿no? Ahora, lo que sí hay que entender, que por más que un gobierno nacional a mí como provincia me mande lo que me tiene que mandar, no quiere decir que sea federal. Lo que hay que exigir es los niveles de inversión directa de capital nacionales sobre las provincias para achicar esas brechas. Claro que en muchos casos está determinada por la representatividad que tienen en el Congreso, y particularmente las grandes inversiones terminan siempre en los grandes núcleos urbanos porque son donde están la mayor cantidad de votos, lo cual es un problema bastante serio. Porque se gobierna con presupuesto, se gobierna con el padrón electoral, perdón, y no con el mapa de necesidades básicas. Por eso es interesante que surjan la mayor cantidad de precandidatos del interior del país en esta etapa electoral, sea del signo que fuese, porque creo que es la única manera de también introducir en la agenda de discusión estos problemas. Evidentemente, si vos gobernás con el padrón electoral y si vos te dedicas a recoger los votos de Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y quizá Mendoza, hasta por ahí nomás, resuelta la elección. El tema también con qué conciencia vos gobernás, porque con ese criterio claramente vamos a ir achicando esa brecha de dos países totalmente distintos, ¿no?